sesión vamos a hablar sobre los riesgos asociados a la migración laboral y el reclutamiento y contratación ética. Vamos a ver estudios de casos enfocados en la trata de personas y explotación laboral. Como ustedes bien conocen, la migración es un fenómeno de alcance mundial que afecta la vida de la mayoría de las personas. Y es así porque en este mundo, pues cada vez más interconectado, millones de personas se ven afectados por esa migración a través de vínculos familiares o intercambios económicos o esa conexión cultural. La migración es un poderoso impulsor del desarrollo sostenible para los migrantes y las comunidades de sus países de origen, pero también los países de tránsito y los países de destino. Es por esto que la Agenda 2030, enfocada en el desarrollo sostenible, proporciona un marco general para que podamos abordar esta relación compleja y la dinámica entre lo que es la migración y el desarrollo. Y para poder comprender mejor la migración y lo que los migrantes pueden dar a fin de compartir los logros en ese desarrollo económico para poder satisfacer las necesidades, tanto las propias como las de los países. Actualmente en el mundo hay 281 migrantes, de los cuales el 50% son mujeres. En esa búsqueda de igualdad de trato, de no discriminación, búsqueda de un trabajo decente, un salario mínimo, salud, crecimiento profesional y económico, la búsqueda de familia, es decir, pues una vida con todo el goce de derechos. Y ahora yo les pregunto, ¿esto no es lo que estamos buscando todos? Como saben, Panamá es un destino de tránsito y origen de flujos migratorios. Tenemos un fuerte vínculo con la migración internacional y el crecimiento económico, especialmente en los últimos años por la megaconstrucción de proyectos como fue la ampliación del canal y el metro de Panamá. Sin duda, pues esto también fue parte del mismo origen de nuestro propio país como república. En los últimos años hemos experimentado un aumento de esa migración extrarregional, como lo hemos visto recientemente en nuestra frontera de Darién. Tenemos una migración sur-sur. Panamá se sitúa en el marco de la región cada vez más como uno de los países de destino de flujos migratorios regionales y países vecinos. Y según las estimaciones que tiene el Servicio Nacional de Migración, la población migrante de Panamá asciende a más de 400.000 migrantes. Es decir, que esto representa un 10% de la población del país. Entre el 2010 y 2018 se han legalizado más de 250.000 migrantes. Los 5 principales países o sus nacionalidades son Venezuela, Colombia, Nicaragua, República Dominicana y Chile. Y justamente son estas las nacionalidades las que encabezan las listas de víctimas de trata de personas. ¿Ustedes creen que esto es una coincidencia? Vamos a ir viéndolo poco a poco. Pues claro que no. Esto definitivamente no es una coincidencia, porque son justamente las nacionalidades que están buscando un mejor futuro para ellos y sus familias y que deciden tomar esos riesgos. Pero ¿qué pasa cuando estos riesgos no son controlados? O no se investiga a dónde vamos. No se investiga quién me está ofreciendo un contrato de trabajo. No se investiga si tendré un contrato escrito. No se investiga si es una oferta válida, si es real o si hay algún engaño. Muchas veces en esa búsqueda de la felicidad y un mejor futuro para los inmigrantes y sus familias, incurren en buscar ayuda de traficantes, o lo que llamamos coyotes, para poder salir de sus países y poder ingresar a otros. Muchas veces pues, ofrecen condiciones ideales, pero cuando los trabajadores migrantes llegan a ese destino, se encuentran con que son otras las condiciones. No son las condiciones que les ofrecieron en el momento de venta de ese trabajo soñado, que es justo lo que nosotros llamamos la etapa de reclutamiento. Y cuando se dan cuenta, pues en ese momento ya es muy tarde, porque su pasaporte ha sido retenido y porque es posible que lo estén explotando, ya sea en una modalidad laboral o en una modalidad sexual. Muchas veces cuando hablamos de esto, recibimos respuestas como, bueno, es que las mujeres sabían qué venían a hacer al país o ellas sabían que venían a ejercer la prostitución. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es lo mismo prostitución que explotación?
A ver, hagamos un ejercicio y les voy a pedir que se pongan en los zapatos de la historia que les voy a contar. Traten de imaginárselo. Imagínenselo como si son ustedes. Imaginemos que encontramos el trabajo soñado en www.estafa24.com. Me van a pagar $1.500 al mes por trabajar de asistente de bar para los caballeros y de asistente de ama de llaves o mucamas para las damas. Todo esto se va a desarrollar en un hotel de playa. La oferta de trabajo incluye hospedaje porque hay unas villas para los empleados. Como trabajamos en un hotel, nos van a dar los alimentos. Y como no tengo pasaporte, me van a ayudar a tramitarlo. También van a pagar los gastos de la visa y también van a pagar el trámite de la residencia y el permiso de trabajo, porque ellos están muy interesados en tener trabajadores comprometidos a la empresa. A ver, ¿cuántos de ustedes aceptaron el trabajo? Sin duda, la mayoría. Pero, pues cuando llegamos a destino, ¿qué creen? Las condiciones cambiaron. Todo es confuso, hay amenazas, hay agresión y tenemos muchísimas preguntas sobre lo que está sucediendo. ¿Será legal que me retengan mi pasaporte? ¿Será legal que me informen que el trabajo que me habían ofrecido ahora va a ser atendiendo clientes en la sala VIP del casino que está en el sótano y que tiene seguridad 24 horas? ¿Será legal que no me permitan salir y no tenga libre circulación? ¿Será legal que no pueda contactar a mis familiares? ¿Será legal que me va a tocar trabajar más de 15 horas? ¿Será legal que si realizo trabajos peligrosos no me van a dar equipo de protección? ¿Es legal que habitemos 12 personas en un cuarto pequeño, tengamos que dormir en el piso sobre un pedazo de cartón? ¿Será legal que ahora me van a cobrar el trámite del pasaporte, el trámite de la visa, y que además si no lo pago en 30 días, me van a sumar 40% de interés mensual? ¿Es legal que me informen que debo tener relaciones sexuales con al menos 8 clientes diarios para poder cubrir la inversión que realizó la empresa al traerme al país? Y que si no la cubro, me van a sancionar con una multa de $100 diarios. ¿Es legal que me amenacen con hacerle daño a mi familia en mi país de destino si no cumplo las órdenes? ¿Ustedes qué creen? Estos son los sueños de los trabajadores migrantes que buscando un trabajo decente, buscando un trabajo para apoyar a sus familias en su país de origen, se encuentran con estas situaciones. Claro que no. Y justamente la historia que les acabo de contar es el caso clásico de la trata de personas, que bien pudiera ser en modalidad de explotación laboral o explotación sexual. Quisiera recordarles que la trata de personas siempre implica que hay algún tipo de coacción física, coacción psicológica, con el fin de explotar a la víctima. Y es así porque el artículo 3 del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y la explotación indica como mínimo la prostitución ajena u otras formas de explotación, los trabajos, servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Por esto es que justamente dicen que la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Y parece muy difícil pensar que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, donde tenemos tantos avances, pues todavía veamos la miseria humana en estas situaciones. A diferencia del tráfico de migrantes, que siempre involucra el cruce de una frontera internacional a otra, y que las personas paguen voluntariamente, o por lo menos al principio, a un contrabandista, o a lo que a veces llamamos coyote, para lograr llegar al otro país. Por lo tanto, la trata de personas es claramente una violación flagrante de la dignidad y los derechos humanos. A diferencia del tráfico, puede producirse también dentro de las mismas fronteras dentro de un país, dentro del país.
A lo mejor ustedes creen que estas situaciones que les he contado solamente pasan en Europa o en África o en Brasil, pero no en Panamá. O que esto solamente lo vemos en las películas de Hollywood, porque esto es imposible que pase en Panamá. Pues con mucha tristeza les debo decir que sí, lastimosamente esto ocurre en Panamá. En nuestro Panamá, donde todos tratamos de tener un trabajo decente, donde somos padres y madres, donde tenemos una familia y donde queremos lo mejor para todos. Debo decirles que las cifras que tiene el país desde el 2018 hasta la fecha, en el 2018 el país ha tenido 54 víctimas de trata de personas. En el 2019, 61, es decir, hubo un aumento. En el 2020, pues ya sabemos todos que fue el año pandémico con el cierre de las fronteras, hubo únicamente un reporte de 10 víctimas. Sin embargo, esto no quiere decir que hayan sido solamente 10. Y en este momento, en lo que llevamos del año, tenemos 19 víctimas. Algunas de las nacionalidades encabezan en las listas: Colombia, Venezuela, Nicaragua, Panamá, sí, casos de víctimas panameñas, El Salvador, Costa Rica, Camboya, Guatemala y Cuba. A lo mejor ustedes estarán pensando, bueno, seguro todas son mujeres. Y si bien es cierto, las mujeres encabezan el grupo mayoritario en términos generales, también podemos encontrar hombres, niños y a su vez población LGBTIQ. Por mencionarles, pues se han encontrado tanto en el 2019 como el 2020 y como 2021, en cada año un caso de población LGTBIQ. En el 2018 se encontraron 2 casos de 2 niños, en el 2019 solamente 1, igual muy triste. Y en los últimos años, 2020-2021, no ha habido reporte de niños. Y quisiera mencionarles, si todavía siguen pensando que esto solamente ocurre para las mujeres, que el 13 de mayo de este año, las autoridades realizaron una operación que denominaron Operación Emperador. Se encontraron 11 víctimas encerradas, y todos varones. Algunos de ellos tenían síntomas de COVID, tenían horarios de trabajo de más de 16 horas, dormían en el suelo en cartones, estuvieron expuestos a cambios de temperatura y dado por esto, algunos sufrieron parálisis faciales por estos cambios. Producto de toda esta vulneración de sus derechos humanos, les afectó no solamente su salud física, sino su salud psicológica, emocional, sin duda por estos actos crueles, inhumanos. En nuestro país, actualmente las condenas son de 20 a 30 años de prisión. Ya existe un precedente reciente de una condena a un nacional de China con una condena de 25 años de prisión. Y quiero seguir contándoles casos de nuestro Panamá, por si todavía creen que todavía esto es una película de Hollywood. Hace un par de años, en un barrio de Las Mercedes, en el área del Dorado, en la ciudad de Panamá, probablemente muchos de nosotros pasamos por allí en recorridos para tomar algún corte, algún atajo. En una casa se veían movimientos que pudiéramos llamarlos pues un poco sospechosos. Al inicio pues vieron entrada de material de construcción y los vecinos supusieron que pues se encontraban realizando una remodelación. Luego se observó la entrada de muchos colchones. Posteriormente vieron el ingreso de un grupo de mujeres y a los días, pues de forma constante, la entrada de hombres a diferentes horas. A los vecinos que vivían enfrente les pareció un poquito raro, pero no sabían qué ocurría y siguieron sus días de forma normal.
Hasta que un día llegaron las autoridades y vieron salir a mujeres que luego descubrieron que eran víctimas de tratas y que eran explotadas sexualmente a pocos metros de su casa donde vivían con sus hijos y donde probablemente muchos de nosotros hemos transitado en algún momento por el paso por la ciudad. Ahora le pregunto, ¿qué debieron haber hecho los vecinos? Sin duda, si tenían una sospecha o algún indicio, debieron denunciar, porque así lo estipula la ley. Porque si no, tristemente nos convertimos en cómplices. ¿Y dónde podemos hacerlo? ¿Dónde puedo hacer una denuncia? ¿Mi denuncia puede ser anónima? Claro que sí, pues el país cuenta con mecanismos de denuncia. Está el número 104, que es el Centro de Operaciones Nacional de la Policía Nacional. También está el 516-2846, que es la Oficina Interinstitucional contra la Trata de Personas dentro del Ministerio de Seguridad. También existe una plataforma en la cual se pueden hacer denuncias anónimas, que es www.tupista.org, que es la plataforma de Crime Stoppers. Y bueno, ahora les pregunto, ¿qué tuvieron en común los casos que les he mencionado? ¿Qué creen? Pues posiblemente todos tuvieron en común una oferta con fraude, con engaño en esa etapa de reclutamiento. Y que sin duda en los próximos años vamos a ver cada vez más ofertas de reclutamiento fraudulentas, ofertas que probablemente son demasiado buenas para ser verdad. Y la razón por la cual la vamos a ver incrementándose y vamos a ver cada vez más casos de posiblemente de trata y de explotación laboral o explotación sexual es porque en este momento se están incrementando los casos de desempleo en nuestros países, dado que la región latinoamericana es una de las más golpeadas en esta crisis económica producto del COVID-19, que todos creo que conocemos pues la realidad tanto nacional como la realidad mundial. Es importante que les mencione que la crisis del mercado laboral que ha causado esta pandemia del COVID no ha terminado. Y así lo ha advertido la Organización Internacional del Trabajo, en donde indica que en el 2019 ya habían 187 millones de personas desocupadas. Y dado que la recuperación del empleo será lenta y habrá una mayor desigualdad y pobreza, pues vamos a estar todos expuestos a este riesgo. Durante el 2021, el costo de la emergencia sanitaria llamada COVID-19, pues dejaría 75 millones de empleos perdidos. Aunque si tomamos en cuenta la reducción de las jornadas de trabajo que se han dado de jornada completa a jornada a la mitad, esto pudiera tener una equivalencia a 100 millones de empleos de tiempo completo, a una pérdida de empleos. Es importante mencionarles también que la OIT calcula que en el 2022 los desocupados puedan llegar a ser 205 millones. Son muchas personas que podrán estar en una situación de desesperación, que los va a poner en una posición de riesgo y los va a poner en una situación que si no se investiga la supuesta oferta, podrán estar en una situación de trata o explotación laboral o explotación sexual, como muchos de los casos que hoy por hoy les he mencionado. Sin duda, esta situación económica nos va a poner en una condición de riesgo, que nos va a poner en una condición o en una situación de vulnerabilidad, dado la situación económica propias o propias de nuestra familia. En especial las de los jóvenes que no ven futuro en nuestros países o que sencillamente quieren migrar para buscar pues, nuevos horizontes,
y poder ayudar a sus familias. O sencillamente pues conocer el mundo, tener experiencias reales. Es por esto que actualmente la OIM pues lleva a cabo una campaña llamada Piénsalo dos veces, que busca desarrollar capacidades reflexivas a jóvenes de 18 a 35 años, con el fin de que puedan reconocer ofertas falsas con fines de explotación laboral o sexual. Ya que, como hemos visto, todo inicia por una falsa promesa o el engaño de un trabajo soñado. Se ha identificado que las víctimas tienen un perfil de personas con necesidades económicas o que están huyendo de una violencia, ya sea una violencia familiar o en algunos casos una violencia colectiva, como es el caso de las pandillas. Y obviamente pues caen estas ofertas laborales que son muy atractivas. A lo mejor ustedes pues pensarán, bueno, eso a mí no me va a pasar porque yo tengo una licenciatura, tengo una maestría, y esto solamente le sucede a las personas que tienen baja escolaridad o a lo mejor que no fueron al colegio. Sin embargo, quiero mencionarles que la gran mayoría de las víctimas que se han identificado en Panamá han finalizado sus estudios de secundaria. Inclusive, un porcentaje alto han iniciado estudios técnicos y universitarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que quedan en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué quedan en riesgo? Justamente, pues esa búsqueda del trabajo soñado, del empleo soñado, pues, y sin duda, pues un mejor futuro, pues tanto para los trabajadores migrantes como para sus familias. Otra iniciativa que actualmente está desarrollando OIM a nivel global es la denominada IRIS, que busca promover el reclutamiento ético con todos los actores involucrados en este proceso. Es decir, el trabajador, las empresas, el gobierno y la sociedad civil. Se busca que los trabajadores identifiquen ofertas reales y que las empresas de reclutamiento o los buscadores que tengan una licencia legal aprobada por el gobierno, que en este caso en Panamá es aprobada por el Ministerio de Trabajo. Y así pues puedan ejercer legalmente la intermediación laboral. Y a su vez que cuenten con buenas prácticas para la prevención de la trata de personas o la explotación laboral. Y a su vez, pues que cuenten con principios de reclutamiento ético, que indican que el empleador siempre paga. Y esto es sumamente importante. Es decir, ¿qué quiere decir que el empleador paga? Que el trabajador nunca, bajo ninguna circunstancia, debe pagar por una entrevista de trabajo. No debe pagar por un examen médico. Porque justamente aquí es donde inicia esas situaciones de vulneración de derechos, ya que estos son cargos que debe pagar el empleador. En nuestro país ya hemos tenido una víctima de trata que encontró una oferta de trabajo en un buscador de ofertas, como puede ser estafa24.com. Gracias a Dios, la víctima pudo ser rescatada, pero este no es el caso de la mayoría de las víctimas. Recordemos que la trata de personas y la explotación es parte del crimen organizado, junto con el tráfico de drogas, el tráfico de armas. Es un negocio lucrativo. Y mientras pues estamos por algún lado promoviendo el reclutamiento ético y viendo cómo trabajamos en sociedad, el crimen organizado no duerme, sino sencillamente está buscando las formas de seguir lucrando a costa de la dignidad humana. Por último, quiero presentarles un caso también real que ocurrió en agosto del 2019. Un yate a punto de zarpar de Panamá se dañó y tuvo que esperar ser reparado. Una de las tripulantes observó una relación muy irregular entre una de las pasajeras y un señor norteamericano. La tripulante, al ver puesto esta situación rara, fue valiente y pudo presentar la denuncia. Y cuando la Fiscalía de Delitos Sexuales realizó la pesquisa, se percataron que se encontraban ante un delito de servidumbre sexual, ya que la niña nacida en Camboya, que en ese momento tenía 14 años, indicó
que ella había sido vendida por sus padres a los 9 años y entregada a un norteamericano de 70 años que había viajado por varios países de Latinoamérica. Es decir, en todo este trayecto nadie denunció o a nadie le pareció raro. O no pudieron identificar que había algo raro. O no pudieron ser valientes y presentar una denuncia. O no encontraron un teléfono en la cual pudieran realizar esa denuncia. Después de la intervención de los fiscales, la niña se estableció en Estados Unidos, donde estudia actualmente y donde tiene su residencia legal. Y cuando ella cumpla 18 años, decidirá si vuelve a su país o permanece en ese país. Mientras que el hombre viajó a Camboya para tratar de impedir que la niña regresara con sus padres. Y en este momento, se encuentra pagando cárcel en los Estados Unidos. Esta es una historia que, pues, sí, en alguna forma podemos decir que terminó con un final feliz. Porque la víctima de trata pudo ser rescatada. Imagínense, desde los 9 años hasta los 14 años, siendo una víctima, siendo explotada sexualmente. Pues a lo mejor si no consideramos que tuvo un final feliz, por lo menos tiene un final que nos genera un poquito de esperanza. Sin embargo, muchas de estas historias de carne y hueso no lo tienen. Inclusive algunas tienen un final de muerte. Hoy les he presentado varios casos, muchos ajenos a nosotros. Sin embargo, si todos comenzamos a trabajar como sociedad, vamos a empezar a sufrir estos casos de forma más cercana. Si no trabajamos como sociedad, vamos a empezar a ver que estos casos comienzan a ocurrir cada vez más cerca, ya sea un familiar o una amistad o una persona que en algún momento conocimos. Yo quisiera cerrar esta intervención haciendo un llamado urgente a comenzar a trabajar juntos, a trabajar como sociedad. Cada uno desde donde está, desde el rol que nos corresponda, ya sea como funcionarios de gobierno, ya sea como miembros de organizaciones de sociedad civil, o como parte del sector privado, pues, o sencillamente como seres humanos preocupados por otros seres humanos. Con este último caso que les presenté de la niña de Camboya, explotada desde los 9 hasta los 14 años, sin duda la diferencia la hizo una denuncia, y aquí es donde está la diferencia en la vida de otra persona. Es importante que comencemos a trabajar en sensibilización y prevención, en especial en los jóvenes, que sin duda hoy por hoy son los que más van a sufrir el riesgo dado la situación socioeconómica que tenemos en nuestros países. Así que quiero dejarles esta invitación abierta a que se sumen a prevenir, primero dentro de su círculo pequeño, el círculo de familia, luego vayamos ampliando esa burbuja al círculo laboral y comenzar a hacerlo dentro de nuestras organizaciones o las organizaciones con las cuales colaboramos. Si es así, pueden contar con todo el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones para empezar a disminuir las víctimas o empezar a ver más denuncias. Bueno, muchísimas gracias y quedo atenta a sus preguntas.